¿Cómo estás? Hola Dani, Un acá nuevo programa. estamos. Sí, la verdad que sí, un programa distinto encima. Aparte de distinto, con una invitada de lujo que hemos tenido el honor, la dicha de poder conectarnos esta vez de una manera muy particular. Sí, la verdad que sí, es nuestra prueba de fuego, pero seguramente va a ser muy exitosa. Así es, así es. Seguramente va a ser así porque además ella es una persona muy profesional, ha estado muy pendiente de este programa y bueno, la queremos presentar. Ella es Graciela López, ella vive en Córdoba, ella es Sí, cordobesa, se van a dar cuenta por su tonada y sí, hoy está presente con nosotras. Ella es una sex coach. sí. Así que le damos la bienvenida a Graciela López. Hola, Gra. Hola, 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 Gra. hola audiencia, hola chicas, ¿cómo están? ¿Cómo- Ani, Dani, ¿cómo va? Gracias por invitarme y por tener esta oportunidad. Hermosa Gra, gracias por estar, por venir acá. Bueno, queremos arrancar así de entrada con vos preguntándote a qué se dedica una persona que es sex coach. Soch. Ay, qué linda pregunta, re interesante para comenzar. El sex coach, como la palabra lo dice, no es una palabra nuestra, pero la vamos a traducir. El coach es una persona que acompaña, Bien. que da la mano a la otra persona, que enciende lo mejor de ella, pero desde un lado de acompañamiento. No da recetas, no es acompañamiento terapéutico, ni tampoco da consejos. El sex coach acompaña a la persona para que pueda sacar lo mejor de sí y en caso de la sexualidad es poder alcanzar sus metas de satisfacción, también de intimidad, y acompañarla en este proceso de entender, de explorarse, de tener una mejor relación, no solamente con su propia sexualidad, sino también puede ser en pareja o en soledad. ¿Y cómo se logra, cómo es posible, digamos, relacionarse con su propia sexualidad? Parece que fuera natural, como que fuera inherente al ser humano, pero a veces es tan complejo, ¿no? Sí. Y sí, la verdad que sí, porque muchas veces no sabemos qué abarca, lo dejamos para otro momento de la vida o para otra edad, y sin embargo esto es conectarnos con nosotros mismos desde el momento que nacemos hasta la actualidad, es estar en el aquí y el ahora. Bien, y por ejemplo, la sexualidad, estamos hablando específicamente de alguna franja etaria, me imagino, o sea, cuando vos haces acompañamiento, ¿tiene que ver con alguna determinada edad o a todas las personas de cualquier edad nos puede pasar alguna situación que necesitamos el acompañamiento? Vos sabés, Dani, que eso es una cuestión muy particular de cada uno, porque puede pedir acompañamiento a una persona de 20 años o una persona de 60. Mm. Eso lo determina cada uno en función de que la sexualidad es la vida misma, cómo nos percibimos a lo largo de toda nuestra vida. Bien. Cuando hablas de la vida misma específicamente, cómo se puede interpretar eso? Porque yo puedo decir, soy una persona profesional, trabajo, tengo mi rutina, mi familia, pero ¿a qué se refiere cuando hablamos de la vida, de integrarnos a la vida, de estar viviendo en el aquí y en el ahora? Eso parte desde la diferenciación que hay entre sexo y sexualidad, Mm. porque la sexualidad es la vida misma, o sea, cómo nosotros nos manifestamos en la vida, cómo nos percibimos. Sexualidad es como yo me miro en el espejo, o cuando yo trabajo, o cuando tomo un café, o en la acción propiamente dicha. Somos sexualidad en forma permanente, que no es el concepto que tenemos, porque nosotros creemos que se refiere solamente al sexo. Y el sexo, en realidad, es la parte genital, la transformación genética o el género. Bien, Graciela, ¿y por qué nos cuesta tanto hablar de sexualidad? O sea, ¿por qué es como un impedimento? No sé si será vergüenza o qué es lo que pasará que nos cuesta hablar de estos temas, de este tema, obviamente. Sí, vos sabés, Ani, que sí, lo que estás diciendo es muy cierto y hay muchos factores. O sea, se puede nombrar, por ejemplo, la vergüenza Mm. y aunque parezca muy ilógico o irreal, también son las culpas.
lo que nos enseñaron, cuál es la función del sexo, que nosotros ahora hablamos de sexualidad, qué tiene que hacer una mujer, cuál es el rol en una pareja, en un matrimonio, qué pasa si yo no le doy el débito, como lo llaman los religiosos. Entonces muchas veces no se habla porque es un tabú, es miedo, es vergüenza. ¿Cómo voy a hablar de esto? ¿Qué van a decir de mí? Si esto pertenece a trabajadores que se dedican a esto, no a mí que soy una mujer de hogar. ¿Qué Sí. relación existe entre sexualidad, energía y autoestima? ¿Cómo nos podés explicar para que la gente lo entienda? Ay, Ani, hermosa, hermosa esa pregunta y para poder reflexionar. Está totalmente interrelacionado forever para toda la vida y para todas las edades. Bien. ¿Por qué? Porque la energía yo la manifiesto en la sexualidad. O sea, por ejemplo, vamos a poner una emoción. Si yo soy una persona intensa, si yo soy una persona alegre, si yo soy una persona que me bajoneo, decaída, triste, Sí. esa energía yo la llevo a mi sexualidad o en el momento del sexo. Y está íntimamente relacionado con el tema de el autoestima, Ujú. porque yo voy a ser intensa, tranquila, alegre, sorpresiva por la autoestima que tengo, que allí va justamente la sexualidad, cómo yo me percibo, Mm. si yo me quiero, si yo me amo, si yo tengo amor propio, cómo yo me veo en esta situación. Entonces está muy relacionado, porque de acuerdo a cómo yo soy, a cómo existo, cómo me percibo, es cómo actúo. Porque yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces esa es mi energía, que la manifiesto en la sexualidad. Bien. Muchas veces hablamos sobre la manera de integrar miradas o abordarnos, ¿no? De manera integral y percibo que la sexualidad sola por sí misma no es solamente una dimensión separada, ¿no? De la persona, de la persona en general, digamos. No, no, Dani, tenés toda la razón. Es totalmente integrado porque no es un abanico aparte. Viste que existen los mitos, no, porque ahora estamos en la etapa de la casa, estamos construyendo. No, tenemos otros proyectos, estamos cansados los chicos, con la edad que tienen los chicos, tengo 3 niños seguidos, el trabajo, no, no hay tiempo. O sea, esto no tiene nada que ver. La sexualidad es siempre, todo el tiempo. No depende de la edad ni de la circunstancia. Y bueno, en algún momento hablaste también sobre que hay una dificultad o cuesta hablar sobre esto, ¿no? También tiene que ver algo de la culpa, la vergüenza, algo que nosotros venimos aprendiendo, los mandatos. En relación a la mujer, ¿vos creés que tenemos como más dificultad para dialogar sobre estos temas o es el hombre? Mira, vos sabés que a mi espacio han llegado, te diría, la misma cantidad, ¿no? De varones que de mujeres, pero en el caso de la mujer lo puede expresar y lo puede evocar más y se da cuenta que es por lo que aprendió. Porque Ujú. quizás el varón lo hable desde el lado de lo corporal, eh, alguna disfunción o algo que quiere lograr, pero la mujer es del lado de lo emocional. Y muchas veces, no siempre, la familia es la consecuencia, pero sí pueden ser las lealtades, por ejemplo, cómo se vivía en mi familia o con mis cuidadores, porque no siempre vamos a hablar de la familia, Claro. cómo se vivió la sexualidad en mi casa o en el entorno donde yo vivía. ¿Cuáles eran los lenguajes del amor? Los cariños, la ternura, la conversación, los gestos, cómo era mi papá con mi mamá o mi tío con mi tía, cómo eran las mujeres del clan. Y no porque yo lo copie, pero es lo que conozco. En parte allí también están las lealtades que hablamos en las constelaciones, ¿no? Sí. Justamente eso me estabas haciendo como Sí. rememorar, ¿no? Sí. El tema de cómo hay que mirar hacia atrás y todo lo Sí. transgeneracional que uno decide heredar de alguna manera inconscientemente, ¿no? Como todo eso tiene que ver, cómo se relaciona con todo, digamos. Sí, porque muchas veces es desde el inconsciente, ¿viste? O sea, no es que yo
usamos en el coaching mucho la palabra elijo, la palabra decido, pero muchas veces las personas que no conocen esto no se dan cuenta qué es lo conocido, qué es la llamada que está tan de moda la zona de confort, o sea, es lo que yo conozco, no aprendí otra cosa. ¿Cómo se vivía en mi casa la sexualidad? Yo sabía que mis padres tenían intimidad, no, no me lo van a contar, pero ¿era un tema tabú o era todo prohibido? O mi papá dormía en una cama y mi mamá en otra, o sea, depende mucho de cómo se vivió en la casa. No siempre es así, otras veces son traumas, otras veces son experiencias que se han vivido, no siempre el factor está en la familia, pero tiene mucho que ver cómo eso se vivió. Bien. Y puede ser que esos sean como bloqueos, que se terminen convirtiendo en bloqueos. Y va a ser un bloqueo cuando no está concientizado, cuando no es desde la sexualidad consciente. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener apagado el placer, el deseo, porque no lo conozco, o sea, no sé qué es. Mm, Entonces está bloqueado, pero también puede estar bloqueado por un trauma, o también puede estar bloqueado por una enfermedad, porque también hay enfermedades que bloquean, que tienen que ver con respecto a la mujer, ¿no? claro. Y me hace sentir también el hecho de que, bueno, vivimos en una sociedad donde es hiperproductivista, donde el hacer está mucho más vinculado a todo lo que tiene que ver con lo producir, producir, trabajar, rutina y qué sé yo. ¿Eso también interfiere, Gra? ¿Cómo se ve desde el sex coach? La vida en general. Sí, es que es así porque no se considera la importancia que tiene la sexualidad, primero en mí mismo, ¿no? En la persona, y después en un vínculo. Entonces se deja para otro momento, porque ahora estamos en otra cosa y no hay tiempo para. Y en realidad es como yo estoy siendo en mi vida, como soy en la sexualidad. No se lo pone en la rueda de la vida al tema de la pareja. Vamos haciendo y vamos viendo cómo se Claro. va dando. Y bueno, llegó la noche, estamos todos muertos y andan los chicos dando vueltas y mañana hay que ir a la escuela. Entonces no, no es algo que está dentro de lo natural de la pareja. Y cuando preparábamos este programa, también habíamos advertido que algo mencionaste sobre cómo se vive la sexualidad en soledad, ¿no? Porque, Ujú. digamos, puede haber muchas personas que tienen ganas de empezar a vivir su sexualidad o vincularse con la vida desde un lugar de placer. Y en ese sentido, ¿se puede? ¿Es posible? ¿O solo en Sí, porque pareja? no, porque si yo estoy hablando de que la sexualidad es como yo me percibo y en todos los momentos de mi vida, ya es sexualidad cuando yo me levanto en la mañana y organizo qué voy a hacer, cómo me percibo en el espejo y puedo tener pareja o no. Ya sabemos que de eso es un tema más íntimo, pero se puede vivir en intimidad. Hay muchas maneras, métodos, sistemas, pero yo ya aceptándome yo y con mi autoestima, ya estoy viviendo en sexualidad. Y después veré qué prácticas voy a usar, pero no siempre voy a estar en compañía. Claro. Bueno, el tema de la autoestima me parece Sí. que es como muy profundo, ¿no? Que abarca tantas dimensiones. Desde ese lugar, como terapista holística también, más allá de la dimensión de sex coach, ¿cómo crees vos que se trabajaría esa autoestima? ¿Por dónde se empieza, digamos? Y fundamentalmente, el consultante cuando viene y está desarrollándose una sesión, porque primero es coaching ontológico, ¿no? Que es a partir del lenguaje. ¿Por qué es ontológico? Porque es del lenguaje. Y el lenguaje genera. Entonces, yo como acompañante voy percibiendo a través de mi escucha atenta qué está pasando en esa persona. ¿Por qué le está sucediendo lo que le sucede en base a juicios, creencias? Y muchas veces es porque no sabe quién es y qué quiere, quién soy, qué quiero, cuáles son mis cualidades. Entonces, si yo no sé quién soy, y allí tiene que ver la confianza, el amor propio, no puedo llegar a ningún puerto porque siempre estoy esperando la solución en el afuera. Entonces, ¿qué es lo que se trata con el lenguaje?
de que si bien es cierto, lo acompaño para que genere y abra puertas, que pueda salir desde esta victimización y comenzar a hacer, que es el ser protagonista, en donde allí aparece la confianza. Bueno, el tema ese, ¿no? Del amor propio, esto que vos indicás. Casualmente teníamos una charla con nuestro técnico, Sí. que Santi, que hablaba de que a veces tiene la dificultad que tienen los jóvenes de poder elegir un espacio, una carrera, una vocación, ¿no? Y también tiene que ver con esto que vos decís, es que no poder habitar el deseo o con la dificultad de habitar el deseo, ¿no? Muchos jóvenes les Sí, pasa. vos sabés que nosotros hablamos mucho en el coaching del hacer consciente. O sea, vivimos tan en una vorágine de vida y de cosas que no estamos en el aquí y el ahora. Ujú. ¿Qué es lo que quiero? A ver, bajo un poco los decibeles, apago la tecnología y me conecto conmigo mismo. Bueno, que ahí ya está la práctica del mindfulness. Es el hacer consciente el momento. ¿Qué es lo que estoy comiendo? ¿Cómo como? Porque ya ahí podemos hablar de coaching nutricional. ¿Qué quiero de la sexualidad? ¿Qué quiero de la carrera? ¿Qué carrera quiero? Nos está costando conectarnos con el aquí y ahora. Ujú. Y eso ya es, Ya u- una desconexión con el deseo, con lo que uno quiere ser, con lo que uno siente. ¿Sí? Tal cual, y lo podés llevar a lo que estamos hablando, a la sexualidad claro, Ujú. o al acto sexual, digamos, ¿no? Porque entonces ahí yo ya empiezo a negociar, es lo que se va dando, ¿no? En el consultorio. Y no, porque lo que me hizo, no sé si lo voy a perdonar. Entonces, no, ¿qué sexualidad? No, vamos a ver cómo sean las cosas. Yo no puedo, después de un día que no me atendió, no me tuvo en cuenta, no, no se puede. O sea, es como si fuera un trámite que depende de lo que pasó y cómo se vivió en relación al otro. Y en realidad es mi conexión conmigo mismo, Sí, lo que tengo para ofrecer y ofrecerme en ese momento. claro. sí, Es como que constantemente estamos viendo el tipo de vínculo que la otra persona me genera sí. o qué me trae la otra persona para generarme a mí, no sé, felicidad, placer, gusto, y como que no nos ponemos en esa escena, ¿no? Nos cuesta, digamos. Claro, Sí, porque parece ser que depende de lo que haga el otro. sí. O sea, y en realidad es lo que hago yo conmigo mismo desde el momento cero de mi vida y del día. Es como yo me siento, que también tiene que ver si tengo energía, pila y todo lo demás con el otro, por supuesto, Claro. porque no es que la sexualidad es personal sola, pero de acuerdo a lo que vos te percibas y lo que vos tengas para dar, es lo que vas a generar en el otro para que el otro devuelva. Es una sinergia. Claro. Claro, se No, y entiende. además que es muy importante que poner digamos, el Ujú. poder de decisión Sí, en nosotras, en nosotros mismos, digamos, y no que quede, a la espera del otro, claro, a ver qué es lo que hace el otro para recién reaccionar nosotros. Totalmente, Sí, totalmente, porque entonces se vuelve una cuestión de roles. Quién empieza, quién no empieza, quién propone, qué es lo que hace. Entonces, de acuerdo a lo que él hace, yo hago y estoy midiendo. Y eso no es la sexualidad, y termina es un siendo acto como, natural. perdón, termina siendo como dependencia, como que dependes de la acción del otro constantemente. Claro, depende con quién y cómo el otro sea para que yo sea. Y es claro, exactamente al revés, Se claro, porque entendió. es la como, sexualidad, cómo nos percibimos, no cómo percibo al otro. Por Ujú. eso es tan profundo el tema. Sí, claro, sí, profundo y además que te invita a hacer constantemente una reflexión sobre dónde estás parado vos. Como vos dijiste al principio, digamos que sí. recién ahora como que lo vamos desandando, ¿no? Cómo uno integra su vida, cómo uno decide vivir la vida, ¿no? Esa sería como la sexualidad. Así es, y es el resultado o la frutilla del postre de mi día, de la semana, del mes, de cómo yo vivo. Ujú. Pero no lo tenemos así en mente. No, y vamos a ver, che, ¿y cuánto hace? ¿Y cómo hace? ¿Y cómo se hace? No, hace como 2 semanas, 3, pero ¿qué está pasando con vos? No es con tu pareja, no es con el otro. ¿Qué está sucediendo con vos? ¿Por qué está eso reprimido? Por eso el sex coaching se basa en el placer, en la conexión con el deseo. Bien.
Graciela, ¿y existe como una sexualidad como, no sé si decir la palabra sería saludable o no sé, deseada, perfecta o la ideal? Y mira, eso lo va a determinar cada quien, ¿no? En forma particular, porque si nos ponemos a hablar de las cosas que se pueden, se deben y están bien o mal, ya nos vamos al tema ancestral, religioso, y acá no vamos a hablar de lo que está bien o lo que está mal, Bien, porque a cada uno le puede gustar y sentirse amado de distintas maneras. Va a ser saludable de acuerdo a lo que cada uno quiera vivir y está todo bien, siempre que esté conversado, si es en relación al otro, ¿no? No sobrepasar los límites del otro. Pero qué es saludable y qué no, es como vos te sientas. Y dentro de los lenguajes del amor es qué es lo que a vos te erotiza, qué es lo que te hace sentir amada. bien, Claro, y estoy pensando que no solamente tiene que ver tan solo con una situación de sexual, sino, por ejemplo, lo que genere placer en esa pareja, salir a comer, disfrutar de un paisaje, ¿no? Tiene que ver también con eso, habitar en todo Sí, sentido. totalmente, porque mira, en la formación, pues yo aparte hice la especialización en relaciones afectivas y de pareja, ¿no? Y ahí nos hablaban de qué es lo que a mí me erotiza y que no tiene nada que ver con la sexualidad o con el sexo. A mí, por ejemplo, me puede erotizar que mi pareja, mi compañero, es un líder nato. O a mí me puede erotizar que mi pareja, dentro de los lenguajes del amor, me haga comidas ricas. Y a mí eso me erotiza, me gusta. Pues sí, pero ¿qué tiene que ver? Y es justamente porque lo que nos erotiza es quién estamos siendo. Claro. Claro, cuánto nos conocemos y cuánto sabemos de nosotras mismas sí, para saber que lo que elegimos nos trae más de eso, digamos, ¿no? sí, Claro, porque volvemos a lo mismo, ¿viste? Al origen. O sea, Sí, la sexualidad soy yo sí, en compañía del otro, no lo que el otro me trae o me hace. Porque a lo mejor hay personas que te pueden decir, y no, mira, a mí me erotiza mi pareja desde lo espiritual, porque yo me pongo a conversar, no sé, qué sé yo, de algún tema en particular. Nosotros hablamos, por ejemplo, de la confianza, y a mí me encanta cómo mi pareja vive la confianza desde su lugar, y eso me erotiza, y voy a decir, pero ¿y qué tiene que ver? Y es porque como yo me siento con esa persona, y eso me erotiza y me relaciona con el sexo. claro. Y estoy pensando que quizás vos hoy podrías decir a aquellas personas que, bueno, hacer como una invitación, decir, a partir de hoy, no sé, me propongo a hacer un vínculo conmigo misma. Bueno, ¿por dónde empiezo? Si yo te tengo que preguntar eso, ¿qué me dirías? ¿Por dónde empezar? Y yo te diría, Dani, lo primero y fundamental que hay que hacer es conocerte, mm, es mirarte un espejo y decirte quién soy. Y muchas veces cuesta eso. Entonces de decir, bueno, ¿qué cualidades tengo? Y ahí empezás a conocerte. Y vos sabés que muchas veces pasa en consulta que te dicen, y me salen los errores, me salen los defectos. O sea, no te estás conociendo quién sos, porque a lo mejor puede ser un defecto y a vos te gusta, según para quién sea un defecto. Claro. Entonces yo lo que empezaría primero es saber quién soy, cuáles son mis luces, cuáles son mis sombras, qué es lo que me sirve de eso y qué es lo que quiero mejorar. Y a partir de ahí empezaremos a hablar, porque si yo no sé quién soy, no sé cómo me percibo tampoco. Claro, y además cómo me percibe el otro, digamos, ¿no? En ese sentido que Es, estamos hablando de la vincularidad. es que el otro me va a percibir como me perciba yo, porque el otro es mi espejo. Si el otro está viendo algo en mí que yo no veo, es un problema de él. Ahora, si yo lo tengo que mejorar y tengo que cambiar, está perfecto, pero capaz que a mí eso me guste. Y en Claro, ningún lado dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, siempre y cuando no perjudique al otro, ¿no? claro. sí. Y esa aceptación, ¿no? Que tiene que ver con esto que estamos hablando, esa aceptación llega después de un proceso de vida, ¿verdad? O sea, no todo el mundo le es muy fácil aceptarse a los 15, a los 20, o en realidad no tiene que ver con la edad. ¿Qué,
cómo son los consultantes a la hora de decidir esto? Y no tiene que ver con la edad. O sea, los consultantes solamente se reciben cuando son mayores de edad, ¿no? En el espacio y que pueden comprometerse y que tienen poder de decisión. Porque un niño menor no puede trabajar desde el coaching porque lo trabaja junto con el papá. El coaching es una terapia de acción. Entonces, un niño que no sabe quién es ni a dónde quiere ir y tiene que hacer otro tipo de terapia. Claro, Desde el momento que llega una persona de 18 años a 60, es qué quiere cambiar en su vida, cuál es el objetivo. La sesión comienza con un objetivo. ¿Qué traes y qué te querés llevar? Porque si yo no sé qué quiero hacer, yo no puedo trabajar como acompañante. Porque yo no te puedo decir, che, ¿qué te parece si trabajamos este punto? Y en este, ¿cómo anda? No, primero tenés que tener en claro qué querés. claro. Bueno, Sí, qué interesante, ¿no? sí, Porque es como un regreso a vos misma. sí. Y A mí se me cruzó preguntar acerca de si hay límites, o si nos ponemos límites, o si nosotros, no sé, ponemos como una barrera de límite con el otro, porque me imagino que yo tengo mi sexualidad, mi forma, que la voy a ir descubriendo con mi coach, pero cuando me estoy dando cuenta de cómo actúa el otro conmigo, no sé si hay algo en relación a los límites ahí como para poner. Sí, es que el límite, volvemos a lo mismo, como es hablar de mí mismo, es que el límite me pongo yo, no qué límite le pongo al otro. Mm, Porque no vamos a hablar de cosas específicas, pero cuando lo conversamos, que está dentro de la comunicación, que lo hacemos en las relaciones de pareja, qué cosas a mí no me gustan, pero por qué no me gustan, y qué cosas sí me gustan, y capaz que tenga que ver con mi percepción de lo que yo aprendí en mi hogar, o lo que dice la Biblia, o las personas de la religión, por qué eso no me gusta, o capaz que me pasó algo, o tengo un trauma. Entonces el límite yo al otro se lo pongo en función de mí mismo. Pero eso tiene que ser charlado porque es un lenguaje de comunicación. Yo no puedo largarme a tener sexualidad con cualquiera sin que nos conozcamos y que tenga una mala experiencia. Por eso es importante el diálogo. bien, claro, y bien, bien. vos sabés, Gra, que estoy pensando en esto que estamos hablando sobre el regreso a uno misma, ¿no? A una misma, a uno mismo. Em, en esta época en donde estamos constantemente poniendo el ojo crítico en la forma en que nos vinculamos, en que decimos que nos vinculamos con el otro, ¿no? Ujú. Pero qué necesario es volver a reflexionar sobre cómo nos vinculamos nosotros con nosotros mismos, digamos, dejar de mirar afuera y decir, bueno, el otro tiene la culpa, el otro me hizo, el otro me provocó, el otro, ¿no? Sí, vos sabés que yo utilizo mucho esta pregunta. Bueno, el coaching es el arte de hacer preguntas, ¿no? Y preguntas poderosas. Ya sea el coaching holístico o el coaching ontológico o el sex coaching. Yo les suelo preguntar, ¿y vos quién sos? Tal cual, eso sí, los defectos, las cosas lindas, las cosas feas. ¿Y vos? ¿Te pondrías de novio o te casarías o tendrías de compañero o compañera a una persona como vos? Mm. Qué Entonces interesante. esa pregunta, no, sí o sí, entonces ahí es como yo me estoy percibiendo. Claro, No, yo con otro igual que yo nos matamos. Yo no. No, o con uno igual que yo no vamos a ningún lado porque no arrancamos nunca. Sí, no, me gustaría uno como yo porque yo acuerdo, porque yo escucho. Entonces cuando vos le das vuelta a la pregunta, todo pasa por uno mismo y no esperar en el afuera. Ay, sí. claro, Es re lindo el ejemplo porque creo que ahí lo entendemos todos. claro, Claro, pero primero tiene que saber quién es. Claro. Porque claro. si no te dice, claro, más vale. Si yo soy trabajador, yo soy honrado. Bueno, pero ¿y las otras cosas? Por eso primero se trabaja quién soy. Primero hay que conocerse. Y después de ahí vamos viendo y trabajamos paradigmas y trabajamos creencias, pero mientras yo no sepa quién soy, Claro. no Ujú. hay manera porque tengo una barrera conmigo. Bien. Y parece tan fácil Sí, decir que quiénes somos, pero en realidad es como una primera capa, ¿no? Yo digo quién soy como en una primera capa, sí. pero si empiezo a ahondar un poco más, como que empiezan a salir otras capitas.
¿no? Sí, Y vos sabés que se da siempre en el vínculo, ¿no? Porque nuestro vínculo de pareja, de matrimonio, compañero, como le querramos llamar, es el primer vínculo que se da después de la familia. Entonces, como yo me relacioné en mi casa y como en mi casa se relacionaron, en mi hogar, es lo que yo llevo a mi compañero, mi compañera, es en el vínculo con el otro. Entonces ahí que empieza a aparecer las heridas de la infancia, las necesidades no sanadas. Entonces yo las pongo en el otro. ¿Por qué yo quiero que el otro me dé, me haga, me escriba, me regale? ¿Qué pasó en la infancia? Claro. sí. Y ahí es terrible cuando te das cuenta que bien, y no porque tus padres sean responsables, cada uno vive como puede y con la herramienta que tuvo, pero en el vínculo es en lo primero. Entonces ahí va después lo sexual, lógicamente. Claro. Sí. Bueno, es como atravesar un umbral y Ujú. entrar en una puerta donde te abre muchas pestañas, digamos, porque Sí, conocerse también significa también encontrar esas heridas, sí. reconocer los Y mandatos. capaz que heridas que no sabíamos que las teníamos, o sea, al estar ahí hurgando, por así decirlo, nos empezamos a encontrar con cosas que no éramos conscientes que habían pasado, tal vez. Claro, y que por ahí, viste, la palabra herida suena como, como sangre, como dolor. Sí, No, simplemente reconocerla y todos tenemos, ¿eh? sí, Las heridas son 5, pero todos tenemos, no las tenemos todas, o puede ser, o alguna, porque tampoco nuestros padres eran perfectos y ellos nos criaron como nos criaron a ellos. Pero lo importante es tomar eso, lo que me sirve, y tratar de trabajarlo. Mm. Y más allá del concepto y de poner así como estereotipos, pero dijiste 5 heridas. ¿Vos nos podés comentar cuáles son? Sí, y son muy profundas. Sí. Tenemos la herida de traición, o sea, hay que hablar de cada una, sería un tema para otra charla, pero no se entendería así muy aislado. Pero tenemos la herida de la traición, la herida del rechazo, la herida del abandono, la herida de no ser aceptado, la herida del duelo. Es terrible. Es una cosa que hay que analizarla cada una y todos tenemos un poquito, Claro. todos. Pero, por ejemplo, la del rechazo, la del abandono es la que más se da en la pareja. mm, Porque entonces, ¿qué siento? Que el otro no me da, que el otro no me atiende, que el otro no me escribe, que el otro no me responde. Y a veces en nuestra infancia hemos tenido eso, no precisamente que nos abandonen y nos dejen, pero hay situaciones de rechazo, excluidos, ya volvemos de nuevo a las constelaciones familiares. sí, Sí, lo interesante es que esta dimensión nos provoca o nos interpela también, ¿no? Y en esa interpelación está como, bueno, nos estamos poniendo disponibles a empezar a encontrarnos con esa información que muchas veces, como vos decís, puede ser dolorosa, pero qué necesaria, ¿no? Qué necesaria poder... Sí, 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 porque a veces vos tenés el consultorio, por ejemplo, y te dicen, yo te pregunto, che, ¿y cómo fue tu relación con tus padres? No, súper protegida, hiper protegida. No, mi mamá estaba todo el día al lado mío. Bueno, pero tampoco eso es sano. mm, O sea, Claro. ahí hay que trabajarlo a eso. ¿Qué es lo que para mí es sano y para mí qué fue la sobreprotección? La sobreprotección no me deja crecer. ¿Por qué tu mamá te sobreprotegía? ¿Porque realmente te sobreprotegía o porque te buscaba de compañía? ¿O porque vos eras el suplemento de tu papá? O sea, esas cosas hay que trabajarlas también. Claro, ¿Qué es lo que yo creo que es sobreprotección? Si está bien. sí, claro, sí, es fantástico hablar con vos porque nos sí, quedamos como muy sí, pensativas, reflexionando. Estoy segura que a nuestra audiencia le va a encantar esta Bueno, invitación, ojalá ¿no? Esta que sí. invitación a sí. poder navegar hacia adentro, sin miedo, digamos, sin pensar que vas a ahogarte, digamos, si es solamente eso, es navegar. Y tampoco acá es culpar a nadie, ni enojarme con mi mamá, ni con mi papá, ni con mis abuelas. Es poder entender, el Sí, poder conocer, el poder mejorar, el poder explorar, que eso después me lleva a mi relación con mi sexualidad, cómo sí, yo me relaciono, si yo valgo, si no valgo, qué función cumplí en mi hogar, qué hacía yo al lado de mi mamá, qué función cumplía con mi papá. Eso se trabaja todo con las heridas y la sanación del niño interior. Y, Bien.
Y todo está como conectado también con otras terapias, por así decirlo. Porque es como que estamos hablando obviamente de la sexualidad como coach sexual, pero está el tema de las constelaciones metida ahí, es como que hay otras terapias ahí dando vueltas que se terminan conectando. Sí, por eso es la posibilidad que tenemos los que hemos hecho distintas formaciones Sí, de poder ofrecer una terapia integral, bien, porque a lo mejor vos me traes al consultorio, yo solamente soy sex coach o sí, solamente soy constelador, entonces yo lo voy a trabajar desde ese lugar. Pero si yo ahora te lo trabajo desde lo ontológico, se complementa. O si te lo trabajo desde las relaciones afectivas y de pareja, ya es el combo perfecto. claro, Claro, siempre la sí, idea es hacer pie en la integralidad, ¿no? En sí, mirarnos de manera integral. Algo que, bueno, una vez tuvimos una invitada que también hablaba sobre cómo los saberes científicos como que constantemente están intentando separarnos de una cosa de la otra, ¿no? Y abordar de manera muy especializada. Y las terapias holísticas es como que es a la inversa, es abordar de manera integral, ¿no? Es como que eso, esa es la idea. Sí, porque por ejemplo, si vos venís a mi espacio porque tenés reiterados sueños, yo no te voy a trabajar solamente la interpretación de sueños que está dentro del coaching holístico. ¿Qué pasa con los colores que vos estás soñando? ¿Qué pasa con las figuras? ¿Qué pasa con...? Y ahí ya tenemos distintas terapias. Tenemos la terapia del color, tenemos la aromaterapia, ya tenemos el coaching holístico, tenemos el coaching ontológico, tenemos la constelación, porque a lo mejor vos venís soñando con tus ancestros y yo ahí ya voy a trabajar constelación. O te aparece que siempre te duele el brazo y sueño eso, ¿y por qué? Y ya vamos a la biodecodificación. ¿Qué pasó? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo fue el bioshock? ¿Cuándo te empezó a doler? ¿Cuántos años tenías? ¿Qué pasó en ese momento en tu vida? Entonces se hace un trabajo integral y ella vino por interpretación de sueños. Claro. claro, todo. Grace, te queríamos preguntar, no sé, vos Sí, dirás, ¿por qué vos empezaste o decidiste hacer esta especialización de sex coach? ¿Qué te animó, digamos? ¿Qué es lo que te llevó a pensar de otra manera o de manera diferente para hacer acompañamiento en este sentido? linda, linda pregunta porque me haces acordar esas épocas. Eh, yo en primera instancia estudié por una situación especial el coaching ontológico, por una situación familiar que estaba viviendo. Mi hija se decidió ir a vivir al exterior y a mí se me cayó el mundo, el planeta, el kiosco, todo. Entonces dije, no puede ser, porque no le puedo truncar la vida a mi hija porque yo esté triste. Acá hay algo que pasa. Y empecé a estudiar el coaching ontológico. Bueno, y ahí apareció que mi hija no era mi hija, sino era mi compañera, era mi amiga, totalmente equivocado, porque desde las constelaciones cada uno ocupa un rol, y estudio coaching ontológico. Empiezo a trabajar y me vinieron muchos casos, el 95%, cuestiones de vínculos. Sí, yo con mi jefe, yo con mi tía, yo con mi mamá, yo con mi pareja, y descubro que en un congreso que hicimos acá en Carlos Paz, que había coaching de parejas, de vínculos, relaciones afectivas y de pareja. Yo pensé que era solo para noviazgo, para parejas o para matrimonios. Entonces me acerco al equipo que eran de Buenos Aires, que estaban acá en el Congreso, que fuimos a una charla con Ellen Espinal, y ellos me cuentan de qué se trata, entonces yo decido estudiar. Bueno, me voló la cabeza. Me encantó porque hablamos de las relaciones de pareja, de los vínculos, la relación con tu hijo, el papá salvador, el papá sobreprotector, el papá abandónico, me encantó. Es un entrenamiento que lleva 12 sesiones y cuando yo certifico, lo pongo en práctica en mi espacio. ¿Con qué me encuentro? Que dentro de los lenguajes del amor, cuando yo empiezo a trabajar con las parejas, aparece el tema del supuesto sexo, que en realidad es la sexualidad. Entonces yo ahí sentí que hacía agua, porque ¿qué le digo? Yo Claro. no sé si tiene una disfunción, no sé si se tiene que poner alguna ropa especial o si tiene que ir a un sex shop, no sé, Mm. porque tampoco las sé a todas. Entonces, tengo una amiga
que la conocí en otro congreso en Mar del Plata, que es coach, y le pregunto, che, ¿de qué se trata esto? Porque la gente a mí me viene y yo no sé qué responderle. Entonces me dijo, vos tendrías que investigar en el sex coaching porque vos la parte de coaching la tenés hecha. Te falta la parte específica de la sexualidad. Así que, ¿qué hice? Que dije que ya no voy a estudiar más nada, me puse a estudiar y ahí me encontré con todo este mundo que en realidad me abarca todas las otras terapias, que eran más amplias de lo que yo creía. Por eso empecé a estudiar sex coaching. Un mundo fascinante, digamos. Sí. Único y no se conoce. Por eso la importancia de difundirlo. Sí. Tal cual, bueno, ese fue nuestro Sí. objetivo, digamos, Sí. traerte a nuestro programa para que puedas compartirnos primero todo ese camino de formación que tuviste y además para que, bueno, creo que nos ha dejado como una vocecita vibrante adentro Sí. para empezar a mirarnos también a nosotras mismas, ¿no? Sí. Y me Bueno, gustaría, me ¿no? alegra y que sirva a toda la comunidad, eso es lo importante. Y animarse a hablar, animarse a expresarse, porque así va a ser el éxito que voy a tener con mi pareja, mi compañero y hasta mis propios hijos, ¿no? Sí. Y me gustaría como hacerle, como no sé, sería como una última pregunta tal vez, pero que quede más como para el público. A ver, Que sería, ¿qué pregunta se le podría dar en todo caso al público para que ellos lo hagan como personal, los deje ahí dando vueltas, ahí como no sé si como para conocerse o algo, pero como una reflexión tal vez propia, que obviamente que nos digas vos. Y lo primero, así como el ABC, Sí, bien cortito, ¿quién soy? bien, Pero bien cortito. Y después, cuando yo ya sé más o menos quién soy, ¿cómo te percibís con respecto a tu sexualidad? bien, Entonces, yo sabiendo quién soy, puedo hablar de sexualidad, pero primero tengo que saber que sexualidad no es sexo. claro, ¿Cómo me percibo en el día a día, forever en mi vida? bien, sí, bien, excelente. sí, Bueno, porque Grace, sería... hemos llegado al final de nuestro programa. Tan rápido Agradecerte, pasó. tan rápido, ¿viste? Se pasa volando. Bueno, Sí, agradecerte principalmente por tu predisposición, las ganas, todo lo que nos trajiste hoy, esa generosidad también, ¿no? Te agradecemos un montón. sí, la verdad que fue un gusto conocerte. Sos la primera que estamos hablando de este tema muy en particular y muy abarcativo. Así que bueno, un gusto que hayas estado en nuestro programa. Así que bueno, esperemos que en algún momento volver a verte y tal vez con otro de Sí, todo, con otro tipo de terapia, por así decirlo, formación. Así que bueno, un gusto, Graciela. sí, yo prontito voy a ir por Catamarca, está dentro de mis proyectos, a hacer Ay, un taller con respecto a la numerología y qué las bueno. flores de Bach e integrarlo con otra colega con PNL. Así que voy a andar por allá y nos vamos a dar unos abrazos. Ay, qué Perfecto, van bueno. a ser bienvenidos esos abrazos. Sí, muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias, Grace. Y bueno, muchas gracias a la audiencia que Sí, seguramente ha estado muy atenta y va a seguir todo lo que Grace ha dejado en estas últimas preguntas. sí. Así que muchas gracias a nuestro público, como siempre. Y bueno, nos estaremos viendo el próximo programa. El próximo programa. Un beso, Grace. Felicitaciones, chicas, por el programa. Hermoso y Gracias. que sea todo un éxito. Nos Gracias. vemos. Chao, Gracias, gracias, chao. Chao, gracias. chao. You bring me down for all to see. Then